Dios les bendiga, bienvenidas, estamos contentas, felices de saludarles en este día de hoy. Le damos la bienvenida a todas las que nos visitan por primera vez. Dios hoy nos trae una poderosa palabra para alimentar nuestro espíritu. Y estamos estudiando una preciosa serie que el Señor nos regaló, que es Mujer, ¿cómo peleas tus batallas? Y en la primera parte de nuestra serie hablamos de cómo peleamos nuestras batallas. Y enseñamos a la luz de la palabra de Dios que somos soldados del ejército de Dios, una armadura. Entonces los soldados, ¿quiénes son? Los que van al frente de batalla, los que se enfrentan con sus enemigos. Y nosotros tenemos muchos frentes de batalla, nosotras como damas, como mujeres, tenemos muchos frentes de batalla. Uno es la salud, que es nuestro cuerpo físico. En la parte de la salud también está nuestra salud mental, la ansiedad, la depresión, todas esas cosas que nos aquejan. Enfermedades físicas, cualquier tipo de enfermedad que aqueja nuestro cuerpo. También tenemos el frente de batalla de la economía, por causa de esto muchas enfermedades hay porque hay ansiedad, hay cómo pago los biles, cómo hago esto, cómo hago lo otro, ¿cierto? Entonces enfrentamos esos desafíos, esas batallas. Tenemos también el desafío de la familia, los hijos, todas las cosas que debemos de enfrentar. Entonces debemos entender que somos soldados del ejército de Dios, que estamos en una guerra. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos nuestras batallas? ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Y ahí es donde en la primera parte vimos cómo hubo una guerra entre soldados, cuando David y Goliat, la famosísima historia entre David y Goliat, ¿cierto? Pero realmente el que está enfrentando al principio no era David. Siempre dicen la guerra entre David y Goliat, pero realmente esa no era la guerra de David. Esa guerra era del ejército de Israel y a su cabeza estaba el rey Saúl en esa época. Pero resulta que los filisteos eran unos grandes enemigos del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que enfrentar esa batalla, pero para ellos era muy difícil, puesto que el ejército de los filisteos tenía muchas cualidades. Entre esas que tenían un gigante llamado Goliat, que 40 días, 2 veces al día vino a amedrentarlos y a decir: ustedes, enfréntense conmigo, no que ustedes son los guerreros, no que ustedes, les voy a hacer un trato. Si ustedes nos derrotan a nosotros, nosotros vamos a ser sus sirvientes, pero si nosotros los derrotamos a ustedes, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Entonces, todo el tiempo les estaba diciendo, lo estaba amedrentando con palabras. Entonces, realmente la guerra que en ese momento tenía era una guerra no solamente cuerpo a cuerpo, porque él, para poder hablarles y decirles, tenía que estar cerca, porque en esa época no existían los micrófonos, no existían los parlantes que hay ahora. Ahora nosotros, gracias a Dios, pues, y a la tecnología, tenemos todas estas ayudas, pero en esa época no. Entonces quiere decir que el gigante hablaba muy fuerte, estaba muy cerca y tenía la capacidad de que ellos escucharan 2 veces al día todos aquellos desafíos y todas aquellas mentiras y engaños y temores que les lanzaba. Entonces no podían enfrentar este ejército. Estaba Saúl sin saber qué hacer, derrotado, estaba triste, no sabía qué hacer, y de pronto llega David, un jovencito que nadie conocía, solamente sus hermanos, y su hermano mayor lo vio y le dijo: ¿qué haces aquí? Vienes solamente a mirar, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Dónde dejaste tus pocas ovejas, las ovejas que le cuidas a nuestro padre? Entonces, en ese momento David se siente desafiado, se siente con ganas de decir: bueno, esto es mi pueblo, yo hago parte de este pueblo, yo no soy de este ejército, seguramente dijo él, pero yo soy capaz de derrotar a este bocón. Y dijo: ¿quién
es este hombre? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el escuadrón, el ejército del Dios viviente? Y entonces él se llena de valentía y dice, no, yo tengo que ir a hablar con el que está a cargo, tengo que ir a hablar con el rey. Y se fue a hablar con el rey y le dijo, rey, yo puedo derrotar a ese gigante. Y el rey dijo, bueno, pues yo no sé quién es usted. Es un muchacho ahí pequeñito, jovencito, blanquito, de buen parecer, porque eso dice la Biblia que era David. Dijo que él podía derrotar al gigante, que él estaba seguro. ¿Sabe por qué estaba seguro David que él podía derrotar a ese gigante? Porque David era un adorador. Él iba a la presencia de Dios todo el tiempo. En medio del desierto donde él cuidaba las ovejas, ¿qué hacía? Él adoraba a Dios, cantaba a Dios, tocaba el arpa. Era un hombre que amaba a Dios, amaba sus leyes, quería ser entonces aquel valiente. Y además tenía una característica muy importante, que él había sido ungido como rey, tenía la presencia de Dios en su vida, estaba listo para poder derrotar a ese gigante. Y entonces le dice al rey Saúl, le dice, rey, yo puedo derrotarlo. ¿Y cómo lo va a derrotar? Ponte mi armadura. Entonces, ¿qué le dijo él? No, pues es que yo no sé usar esa armadura. La verdad, yo he sido entrenado matando osos y leones, porque no se pueden acercar a las ovejas. Yo los mato con mis propias manos. Y yo estoy seguro que yo voy a derrotar a este filisteo incircunciso. Entonces ya con esa premisa de que David no había escuchado por 40 días a este filisteo. David venía de afuera, fresquito, con fe y seguro de que él había sido enviado por Dios en ese momento para librar esa batalla. Cuando nosotros creemos en Dios, nosotros seguimos la libertad. No hay dudas, no hay temores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Todo lo podemos en Dios porque Dios dice, no teman, yo estoy con ustedes. Y lo que realmente le había ocurrido al ejército era que tenían temor, estaban llenos de miedo, estaban siendo poquitos, no creían, no sabían por qué ni por quién estaban peleando. En cambio, el rey David sí sabía. En ese momento él ya era rey y nadie lo sabía, solamente él y Dios. Y el profeta Samuel, que ya lo había ungido como rey. Entonces sabemos que en la guerra que nosotros estamos enfrentando no es una guerra física. En ese momento se presentó de que un hombre mató a un gigante, que fue David. Mató a ese gigante, él con una caucherita le tiró la piedra, lo tumbó, con su misma espada le degolló, le arrancó la cabeza, se la llevó al rey Saúl y fueron victoriosos. Y ahí sí, los bullosos, los que decían que a quién iban a enfrentar, salieron corriendo porque dijeron, no vamos a cumplir lo que dijo el filisteo, ya lo mataron, ya nos vamos corriendo. Y se fueron corriendo. Entonces, nosotros debemos entender que la lucha que nosotros libramos no es una lucha física, cuerpo a cuerpo con una persona, es una guerra espiritual. Y como soldados debemos discernir cuáles son las partes de ese poderoso armadura que Dios nos ha dado. Esa armadura que Dios nos ha dado está en Efesios 6 del 11 al 18 y es el casco de la salvación. Estoy seguro que yo soy salvo, estoy seguro que Dios me compró a precio de sangre a través de Jesucristo. La coraza de justicia, estoy seguro que yo estoy justificado delante de Dios, que yo puedo presentarme delante de Dios. Tengo el cinturón de la verdad, creo que Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la salvación. Creo que tengo una espada para poder matar mis gigantes. Creo que tengo unas sandalias para ir a llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación. Bueno, y el escudo de la fe, el cual vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que estamos en una guerra, que somos unos soldados, empezamos a identificar en esta guerra cuáles son nuestras partes débiles. De toda la armadura, me puedo cuestionar, puedo hacerme la pregunta, de toda la armadura de Dios, ¿cuál parte tengo más débil? ¿En qué parte tengo que trabajar para que sea fuerte
y para que pueda pelear mis batallas victoriosamente. Porque hay soldados, hay muchos soldados, ustedes saben que hay mucha gente cristiana y hay otros que no, pero los que son cristianos muchas veces viven derrotados porque no tienen la revelación de que son soldados, de que tienen armas, que son poderosos en Dios. Entonces, identifiquemos cuáles son nuestras debilidades en nuestra armadura, cuáles son esas batallas que estoy enfrentando. Y en esta segunda parte, entonces, vamos a discernir cuál es el escudo de la fe. Y en el escudo de la fe, y en el tema de hoy, que es el que ya nos estamos entrando en el día de hoy, hoy vamos a hablar de mujer, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo yo hago para que esta parte de la armadura esté bien afilada, esté bien puesta y la pueda usar de una manera eficaz? Que no me sigan entrando los dardos del fuego y yo no pueda, mi escudo de la fe, decir no, yo soy una guerrera, una mujer de Dios, yo tengo mi escudo de la fe, yo lo levanto y puedo detener y puedo pelear con mis armas espirituales. Y la primera cosa que el Señor me mostraba preparando este tema es: necesitamos ser mujeres sabias. Debo preguntarme hoy, ¿soy una mujer sabia? ¿Y cuál es la mujer sabia? La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 14 versículo 1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Y qué es una mujer sabia? Una mujer sabia, lo dice en Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces yo soy una mujer sabia cuando yo busco primero a Dios. La Biblia dice: busquen primero a Dios, el reino de su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Por qué? Porque cuando yo soy mujer sabia es cuando yo busco a Dios. El temor a Dios es buscar a Dios, es tener conciencia de su presencia, es poder respetar a Dios, es poder honrar a Dios, es poder obedecer a Dios. Y para poder honrar, obedecer, respetar y tener una relación con Dios, yo tengo que conocerlo. Y para poder conocerlo, yo tengo que hablar con Él, yo tengo que escuchar su dulce voz, ¿cierto? Entonces, seamos mujeres sabias que buscamos en oración, en ayuno, poderosas armas de guerra, el ayuno, la oración, la palabra de Dios. La segunda cosa que debemos de tener claras es que debemos ser unas verdaderas adoradoras. La actitud de adoración es algo muy importante. ¿Y qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es amarlo en extremo, es ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Esta arma es poderosa. Recordemos, ahora hablábamos de David. David era un adorador, dice la Biblia que era el dulce cantor de Israel, porque él amaba a Dios, él lo adoraba. De él salieron muchos salmos que se escribieron y que hoy todavía los estamos cantando. Entonces, esta poderosa arma de guerra de adorar a Dios es amarlo, es respetarlo, es servirlo, es tener una devoción diaria, en todo momento poder exaltarlo, poder adorarlo, que nuestras vidas en todo lo adoren. Miren lo que dice la Biblia, dice: adora a Dios porque a Él solo servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. El resumen de la ley es este: amar a Dios sobre todas las cosas. Adorarlo es servirlo, adorarlo es amarlo con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Para adorar a Dios debemos conocerlo. Usted no ama a alguien que usted no conoce. Acuérdese cuando usted se enamoró de su novio, que ahora de pronto es su esposo, o las jóvenes cuando se vayan a enamorar. Usted empieza a enamorarse y empieza a, ay, tan lindo, empieza, ay, tan linda su cara, me gusta su sonrisa, ay, me gusta cómo me trata, ay, es un caballero, me abre la puerta del carro, ¿cierto? Entonces todas esas actitudes, todos esos detalles, me trajo flores, no, se derrite. Uno cuando está en esa etapa del noviazgo, cuando está en esa etapa de conocer a esa persona a la que uno va a empezar a amar, así es con Dios. Adoramos a Dios cuando lo conocemos, cuando cada mínimo detalle, cuando hace cada milagro en nuestras vidas, cuando tiene cada respuesta a nuestra oración, a nuestro clamor.
Todo eso nos enamora y la manera de amarlo, de adorarlo es conociéndolo. ¿Cómo conozco a Dios? Cuando tenemos una intimidad con Él, algo más profundo, algo más allá. No esa oracioncita de 2 pesos. Hola Señor, gracias por todo, cuídame, líbrame, mis hijos, mis nietos, amén, amén. No, es una relación, es una intimidad, es algo más profundo. Dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Y miren lo que pasó con aquella mujer samaria, una mujer que no era del pueblo de Dios, ella era de Samaria. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Pero miren lo que pasó en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer, cuando vio a Jesús, Jesús le dijo, verdaderamente necesito de esta agua, de este pozo. Y la mujer le dijo, bueno, ¿cómo tú, siendo yo samaritana, me pides que te dé de beber? Si yo soy una mujer, o sea, no podemos hablar, es ilícito. Yo vine hasta ahora, seguramente, ¿no? Eso me lo imagino. Yo vine hasta ahora porque hasta ahora no están las mujeres que me juzgan, porque yo soy una pecadora, porque yo esto, porque yo lo otro, y tú me pides a mí a beber, siendo yo una mujer samaritana y una mujer. Entonces el Señor le dije, bueno, verdaderamente eres tú quien debe beber del agua que yo te voy a dar, porque esa agua es una agua que nunca más dejará que tú tengas sed. Y el Señor le estaba hablando aquí de eso, de esa conversión, de ese cambio, de ese enamorarse de Él, de ese adorarlo de verdad. Ella le preguntó al Señor, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo adoro aquí en este monte? ¿Dónde puedo adorar? Entonces, definitivamente adorar a Dios es una de las grandes maneras de que nosotros podemos hacer que nuestro escudo de la fe tome una fuerza más especial. Y la tercera cosa es siendo experta en dominio propio. Es poder decir sí cuando yo tenga que decir sí. Es poder tener mis cosas en orden. Entonces estamos hablando de que la mujer sabia busca primero ¿a quién? A Dios. Entonces cuando nosotros ponemos en nuestras prioridades primero buscar a Dios y poner en orden cada una de nuestras cosas, las cosas de nuestra vida, créame que la disciplina y la perseverancia en buscar a Dios le abre la puerta para que todo en su vida esté en orden. No sé a cuántas les ha pasado, pero de pronto a veces uno se queda dormido y se levanta corriendo porque el día es largo y tiene 1.000.000 de cosas por hacer. Y a veces, ¿cómo son esos días? Terribles. Porque le dijimos a Dios, Dios mío, ayúdame, bendíceme, gracias, amén, amén. Eso lo venimos a pedir. Seamos más profundos en buscar a Dios. Cuando nosotros distribuimos nuestro tiempo para orar, para perseverar, para que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas de verdad se inclinen a la voluntad de Dios, porque cuando nosotros somos espirituales pedimos lo que es bueno, ¿cierto? Cuando nosotros estamos alineados con el plan de Dios, pedimos lo que a Dios le agrada. Entonces, necesitamos vivir en el Espíritu, necesitamos pedirle a Dios dominio propio, agradar primero a Dios antes que al hombre. Recordemos el apóstol, creo que era el apóstol Pedro, que cuando querían que no predicaran, le dijo, es necesario obedecer antes a los hombres que a Dios. Entonces muchas veces queremos agradar a todo el mundo, pero quedar mal con Dios. Porque en medio de nuestro afán, entonces empezamos a hacer cosas que no están bien. Empezamos, yo decía que yo tenía la mecha corta, pero ya gracias a Dios el Señor ya me la puso larga. Porque siempre, es que cuando nosotros las mujeres hacemos de todo, ¿cierto? Hay que levantarse, si hay que hacer el lunch, el desayuno, hay que ir corriendo al trabajo, después hay que salir, después hay que limpiar la casa, después 1.000.000 de cosas. 1.000.000 de cosas, Dios nos dio esa capacidad para hacer muchas cosas.
Pero créame que si usted no se levanta primero y le da el mejor tiempo de su día a Dios, todo es un caos. Yo lo digo porque yo lo he experimentado muchísimo. A veces uno está tan cansado y dice, ay Dios mío, otro ratico, Señor, otro ratico. Entreguemos de verdad nuestras cargas al Señor y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Tengamos ese dominio propio, poder decir sí, yo puedo, yo lo hago, y decir no no es un delito. A veces queremos agradar a todo el mundo, ay sí, vamos para allá, ay sí, vamos para acá, ay sí. ¿Y usted está agradando a Dios o está agradando a los demás? Pues pongamos nuestras prioridades en orden. Primero Dios, después la familia y después la iglesia, el trabajo, todas las demás cosas. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en orden, créame que si usted tiene dominio propio, entonces usted va a tener paciencia. Porque ya usted con su dominio propio dijo primero Dios. ¿Sí o no? Y entonces después de la paciencia el Señor le va a dar paz. Y después va a tener gozo y amor, va a tener el fruto completo, la mansedumbre, la fe, todo lo va a tener si usted empieza por el último, que es la templanza, que es el mismo dominio propio. Entonces tengamos dominio propio para poder que nuestras prioridades estén en orden y podamos avanzar en ganar esta batalla. Y la última cosa que necesitamos es pedir con fe. Para ganar esta buena batalla de la fe, necesitamos pedir con fe. ¿Y cómo es que yo pido con fe? Es que yo llevo orando y lloro, pero a veces me devuelvo y entonces, claro, como no tengo dominio propio desarrollado, entonces ya empiezo a renegar. ¿Y será que esa oración sí? ¿Será que buscar a Dios sí? ¿Será que pelear de rodillas sí? ¿Será que...? ¿Por qué? Porque ahí, cuando estamos así, estamos en la carne y ahí está reinando en la carne. ¿Sí o no? Cuando uno empieza a dudar, ahí está la carne. Mire lo que dice el apóstol Santiago aquí. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe. ¿Pida cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, porque el que duda, ¿qué? Es semejante. Ay, entonces hoy estoy en ayuno, en oración, y sí, el dominio propio, y mañana no me levanto a orar, y entonces, ay, es tan horrible no aguantar hambre por ahí, ¿para qué eso? No ora y nada, que cambie esta gente, ¿cierto? Porque uno casi siempre ora porque los demás cambien. No, ore para que usted cambie y tenga buen dominio propio, ¿sí o no? Créame que uno dice, si yo oro y ayuno para que mis hijos cambien, sean transformados. No, ore y ayune primero para que usted y yo seamos transformadas primero. Cuando yo cambio, cuando yo soy el agente del cambio, créame que los demás se motivan. Uy, si mi mamá cambió, ella que era mechita corta, se puede. Claro que se puede. Entonces no sea como las ondas del mar. Hoy con fe, gloria a Dios, soy una guerrera, la batalla salió empoderada de la prédica, la pastora el Señor nos habló a través de la pastora y al otro día, total, no, por eso no cambia, es que la fe, que eso. Entonces, ¿cómo es aquel que duda? Semejante a las olas del mar. Usted se ha metido al mar cuando tienen esas ondas fuertes, esas olas que le pegan a uno y lo tumban. Así es la duda. ¿Y por qué hay duda? Porque no hay sanidad interior, porque hay dolor, porque hay heridas, porque hay rechazo, porque hay temores, porque hay muchas cosas que todavía están doliéndonos. No hemos muerto. Tenemos que morirnos, empezando por ahí. Hay que morir. Hay que morir y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo llevo la cruz de Cristo. Todas mis heridas, todo mi pasado, todo lo que pasó en mi vida quedó atrás. Hay un versículo que en estos días estaba leyendo y me llamó poderosamente la atención, que dice, no digas que el tiempo pasado fue mejor. Eso no es sabiduría. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre quiere llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que ya la victoria está ganada, entonces la parte de nosotros es más pequeña.
Ya Jesucristo lo hizo todo. Si el Señor no hubiera muerto, entonces no tendríamos esperanza. Pero Él ya lo hizo todo en la cruz. Entonces, pidamos ¿cómo? Con fe. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Dice Filipenses 4:6 al 7, que estos días hemos estado orando con esta palabra. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué dice el versículo? Por nada estén afanosos, sino sean ¿qué? Conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando nosotros oramos con toda oración, con ruego, con clamor y damos gracias, ¿eso qué es? Fe. Señor, gracias, porque yo estoy clamando por esta necesidad, sea económica, sea de salud, lo que sea, pero yo sé que ya tú ganaste la victoria en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque ya tú pagaste el precio. Gracias, Señor, porque ya tú hiciste todo por mí. Yo solamente tengo el trabajo de seguir creyendo. Aunque no lo vea, yo creo, Señor, gracias. Cambiemos nuestra oración. Dejemos de quejarnos y de pedir y pedir. Digámosle gracias, Dios. Eso es fe. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, eso es fe. Porque estoy viendo lo que todavía no veo. Es algo espiritual, es algo que no entiendo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por algo que no veo? Eso es fe. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted todavía no ve. Eso es la fe. Entonces, para nosotros poder alcanzar, necesitamos cambiar nuestra oración. Mire que les tengo aquí varios ejemplos de la Biblia. ¿Cuántas les gustan las mujeres de la Biblia? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Pastora, ore por mí para que Dios me dé fe. Pues le tengo una buena noticia. Ya todos nos dio una medida de fe Dios a cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si yo ya tengo una medida de fe? Ejercitarla. La fe es como un músculo. Es cuando vamos al gimnasio, hacemos los ejercicios. Bueno, yo tengo el gimnasio en mi casa y entonces yo me monto en la caminadora y después voy y alzo las pesas. Entonces, ¿para qué? Para ejercitar mi cuerpo, para estar cada día mejor, para tener mejor salud, para estar más en línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, así mismo es la fe. Entonces, ese músculo ya lo tengo, ya la fe me la dio Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Ejercitarla. Dándole gracias a Dios, como estábamos hablando, diciéndole, Señor, gracias porque esta petición ya está resuelta. Gracias, Señor, porque lo que tú tienes para mí es lo mejor. Gracias porque esta situación que está pasando obra para bien en mi vida, porque tú dices en tu palabra que a los que te amamos todo nos ayuda para bien. Entonces, hagamos el ejercicio de poder que ese músculo de la fe crezca. Ya no digamos, ay, no, seguir como las ondas del mar, como decía el versículo. No, necesitamos creer que ya Dios lo hizo todo y que a través de ese sacrificio nosotros somos más que vencedores, porque eso lo dice la Biblia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, tengamos fe. Mire, estas mujeres de la Biblia, empezando por Jocabe, que fue la madre del Señor Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? El famosísimo hombre que tuvo la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto de 400 años. Miren lo que dice Hebreos, porque en Hebreos capítulo 11 nos hablan de los héroes de la fe. Y empieza hablando así de Moisés. Dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Por qué? Porque Moisés desde que nació estaba amenazado de muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que él era el que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, en ese momento que él nace, había un decreto del rey que iban a matar a todos los menores de 2 años. Y entonces empezaron a buscar, pero sus padres lo escondieron. Después sabemos la historia tremenda de que ella lo tiró al río y lo cogió ¿quién? La hija del faraón. Ese gran hombre de Dios tuvo una mamá, un papá con fe, porque tuvieron la suficiente fuerza, la suficiente capacidad para creer que Dios iba a ser guardado. Aunque ellos no tenían ni idea quién iba a ser Moisés, Dios les dio esa fe para creer que iba a ser guardado. Entonces seamos aquellas mujeres de fe como Jocabe,
guardar a nuestros hijos. Y nosotros en instinto natural de madre siempre estamos en eso, mis hijos, siempre estamos, ay, que se enfermaron, ay, que mis hijos, y siempre estamos en eso con nuestros hijos. Pero seamos como Jocabed, tengamos la fe de meterlos en el río sabiendo de que Dios siempre los va a cuidar, porque hay momentos en que no podemos estar con ellos, ¿cierto? Hay momentos que ellos van a la escuela, van 7, 8 horas, gran parte de su día lo pasan en la escuela, gran parte de su vida están ahí. Entonces tengamos la fe de Jocabed para creer que Dios guarda a nuestros hijos. Rahab, dice Hebreos 11:31, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces ella era una mujer que nada que ver con Dios. Pero a ella, a su casa llegaron los espías, los que venían a mirar la tierra prometida para poseerla. Ella los escondió y ella les hizo prometer a aquellos hombres que cuando esa tierra fuera destruida, ella y su familia iba a ser guardada. Entonces ella clamó por protección y creyó, aún sin conocer de Dios. Dijo, no, ya tuvo sabiduría, dijo, no, esta gente me puede ayudar porque estos, si yo los ayudo, pues, y yo sé que esto va a ser destruido, pues imagínense, yo tengo la fe para que Dios guarde mi familia. Entonces seamos como Rahab, con fe suficiente para creer que Dios nos guarda aún en medio de este mundo tan perdido, porque ¿cuántas saben que este mundo está completamente perdido? Está terrible. Entonces que Dios nos guarde y nos dé la fe para creer por esa protección para nuestra familia. A ver, esta sí la conocen, Ana. La gran Ana, una mujer de fe impresionante, la mamá de Samuel. Dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 17 y 18, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La historia de Ana es que ella no podía tener hijos. Y en esa época tenían varias esposas. Entonces su esposo, Elcana, tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina se burlaba de ella, le hacía bullying. Y le decía, tú no tienes hijos, yo sí. Y todo el tiempo estaba burlando. Entonces, ¿qué le pasó a Ana? Empezó a deprimirse, empezó a ponerse triste. Pero ¿qué hizo Ana? No se quedó ahí, sino que fue al templo, porque ellos subían una sola vez al año, subían al templo a adorar a Dios, a hablar con Dios. Y ella se arrodilló y clamó y le dijo a Dios todo lo que le estaba pasando. Y el sacerdote la vio y la juzgó y le dijo, pero esta mujer que está ebria, está borracha, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Y entonces ella le dijo, no, mis señores, mi corazón está humillado, está contrito. Y entonces ella ni siquiera le dijo que era lo que estaba pidiendo, pero ella le pidió a Dios un hijo. Y además le hizo una promesa, Dios, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y Dios le concedió lo que ella pidió. Y efectivamente cuando lo destetó, más o menos a los 7 años, ella lo devolvió y él lo crió. Y ese es el gran profeta Samuel, hombre de Dios, que profetizó, que ungió al rey David, al rey Saúl. Ese es Samuel, un hombre de Dios. ¿De dónde salió? De una mujer sabia, de una mujer de fe, de una mujer que buscó a Dios como medicina preventiva, porque no había nacido, no podía tener hijos. Pero Dios le dio ese hijo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo ella? Ella le cumplió la promesa a Dios y ya tuvo después más hijos. Entonces, la fe de Ana. La fe de Esther, esta sí la conocen todas. La gran Esther que dijo, si perezco, que perezca. Si me matan, que me maten, pero yo voy a poner mi cara por el pueblo. Miren lo que dice Esther 4 del 15 al 16. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, también mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de esto me presentaré ante el rey, y aunque la ley no lo permita, si tengo que morir, moriré. Esta es la versión TLA, pero la versión Reina Valera dice, y si perezco, que perezca. O sea, ella fue una redentora, ella estaba dispuesta a entregar su vida, pero después de que Mardoqueo la amenazó, ¿se acuerdan? Ella estaba muy cómoda en el palacio del rey y ella pensaba pues que ella lo merecía todo, y resulta que Mardoqueo le dijo, no, usted está ahí con un propósito, usted está ahí para salvar al pueblo, usted se levanta y va a hacer lo que tiene que hacer. Y dijo, no,
espera, me va a tener que poner espiritual, vamos a ayunar. Y entonces puso a todo el mundo a ayunar, a las sirvientas, a Mardoqueo, a todo el pueblo, y ahí es donde Dios los libra de la muerte segura. Entonces, mire, tremenda mujer de fe, aunque tuvo que ser amonestada, ella dijo, no, déjame porque yo tengo que salvar a mi pueblo. Y ella fue una mujer aguerrida porque dijo, bueno, en la costumbre en esa época era que el rey, si el rey no dejaba, porque no se podían presentar de cualquier manera si fuera la esposa, la mataban, pero no, el rey dijo no, subió el cetro y no dejó que la mataran. Y Dios la usó para salvar al pueblo, o sea, no solamente para su familia, como vemos en el caso de Ana, de Rahab, de Jocabed, no. Todo un pueblo fue salvado por la fe de esta mujer. La mujer cananea, dice Mateo 15:28, no era tampoco cristiana. Dice, oh mujer, qué grande es tu fe, le dijo el Señor Jesucristo. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, Dios premia la fe. ¿Por qué? Esta es la historia de aquella mujer tan famosa, no sé si han escuchado, esa mujer que dice que no es lícito darle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. O sea, la trató despectivamente el Señor con un propósito, ¿no? Pero esta mujer siguió creyendo y le dijo, no, Señor, yo sé que aunque las migajas que caigan de la mesa, pues yo las puedo coger, ¿cierto? Ella pensaba que no merecía, pues no era judía, no merecía nada, pero ella tuvo fe y Dios le sanó a su hija. Entonces, tengamos la fe de esta mujer para creer que el Señor es nuestro sanador y el sanador de nuestros hijos. La mujer del flujo de sangre, esta mujer yo la he predicado muchísimo, es muy, muy inspiradora porque esta es una mujer que tenía 12 años enferma con un flujo de sangre, había perdido todas sus posesiones, en esa época las llevaban a lugares de refugio, apartada de la familia, apartada de todo, totalmente sin esperanza. Pero ella escuchó de Jesús y mire lo que ella hizo. Lucas 8, 47 y 48, dice así, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces esta mujer usó a Jesús como el último recurso de su vida. Dijo, ya me voy a morir. Eso no era lícito tampoco que una mujer fuera a tocar a un hombre y menos al maestro. Yo me imagino que ella en medio de esa multitud arrastrándose por el suelo ese, dijo, bueno, esto es lo último, si me matan, que me maten, igual ya me voy a morir. Eso fue lo último que ella dijo, bueno, voy a ver si de pronto esto me funciona. Y tocó el borde, porque ella pensaba y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser salva. Y a mí me aterraba siempre esto, porque lo he estudiado mucho. Dice, ¿por qué la Biblia dice que ella no estaba pidiendo sanidad, ella estaba pidiendo salvación? Y dije, por lo menos que yo sea salva. Pero cuando la salvación llega la libertad. Cuando la salvación llega la sanidad. Cuando la salvación de Jesús llega a una vida, llega todo, llega el reino. La Biblia dice que el reino de los cielos se acerca cuando hay sanidad, cuando hay liberación. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces esta mujer dijo, ¿me muero o me muero? Y se murió, porque realmente murió y volvió a vivir al mismo tiempo, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y dice que desde ese mismo momento su sangre cesó. O sea, el Señor la salvó, el Señor la sanó, el Señor la liberó de ese azote y es precioso. Entonces, esta mujer es un ejemplo de fe, porque a pesar de que ella pensaba que ya no tenía esperanza, que era lo último que ella iba a tratar, se encontró con la sorpresa de que el Señor tuvo misericordia con ella. Porque yo siempre me imagino todos los hombres, porque eso eran puros hombres, ahí no había mujeres en medio de ellos. Ella fue la mujer y el Señor dijo, ¿y quién me ha tocado?
Y los discípulos despectivamente le dicen, Señor, por favor, todo el mundo te aprieta, casi que te tumban. Y tú estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Entonces cuando el Señor dice, no, es que poder salió de mí. O sea, esta mujer lo tocó, pero con fe. Eso no fue cualquier cosa. Lo que ella hizo no fue cualquier cosa. No sé si ustedes entienden la escena. Si ustedes alcanzan a imaginar un poquito la escena de esta mujer, que ella de verdad lo hizo con fe. De verdad clamó. De verdad era lo último. Entonces, a veces tenemos una petición, un clamor. Y créame que yo soy así como esta mujer. Yo soy un poquito como la mujer del flujo de sangre y como Ana. Que yo me meto a orar, a ayunar y como Esther. Porque desde que yo me convertí aprendí a ayunar y a orar. Esas son mis armas de guerra especiales. Ayunar y orar. Y yo le digo así como le dijo Jacob al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas. Y yo ayuno y yo oro y yo clamo y Señor, tu respuesta, Señor, creo por tu respuesta. Entonces seamos aquellas mujeres aguerridas con fe y decirle, Señor, yo toco el borde de tu manto por este clamor que yo tengo, por la sanidad de mis hijos, por la libertad de mis hijos, por la salvación de mi casa. Porque créanme que lo más importante, antes que todo, es la salvación. Ese es el milagro más importante que nosotros debemos de clamar a Dios por nuestras familias. Que aquellos que no le conocen puedan ser tocados por el Señor para que sean salvos, para que sean libres. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 2. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces peleamos ¿qué? La buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Realmente las batallas que tenemos en la tierra son pasajeras. Peleemos esta buena batalla de la fe. ¿Para qué? Para que tengamos una vida eterna en el paraíso, cielos nuevos, tierra nueva, lo mejor. Esta vida es pasajera. Entonces, ¿qué debemos hacer para pelear esta buena batalla de la fe? Primero, sea esa mujer sabia. Segundo, sea una adoradora. Tercero, tenga dominio propio. Y cuarto, sea una mujer de fe. Así usted pelea su buena batalla de la fe, en ayuno, en oración, en clamor, y diciéndole al Señor, Señor, a ti te entrego todo lo que soy y realmente lo que yo necesito es perseverar. Como decía el pastor al principio, ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta que venga el Señor. ¿Para qué? Para ir al cielo, a la vida eterna. Pero también podemos vivir ese reino, esa vida eterna aquí, lleno de paz. Cuando nosotros oramos, clamamos a Dios y entregamos nuestras cargas y esa paz llega a nosotros, no dejemos que nada ni nadie nos quite esa paz, porque esa paz es ese fruto, es esa parte que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra con el fruto del Espíritu, amor, gozo. El amor cubre multitud de fallas. Cuando amamos, esta es la solución para el mundo. Cuando amamos, todo es diferente. La Biblia dice que el amor cubre multitud de fallas. Podemos perdonar más fácil. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando no importa las circunstancias, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, hagamos estos ejercicios espirituales y pongamos en práctica este mensaje. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a pelear esta buena batalla de la fe. Que yo sea aquella mujer sabia que edifica su casa, Señor. Dígale al Señor ahí donde usted está, no espere que yo le dirija, sino que invite al Espíritu Santo, arrodíllese, hable como usted quiera, hable con el Señor y dígale, Señor, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la promesa, porque hoy entiendo, Señor, que es espiritual, que no es en mis fuerzas, que no es con ejército, que no es con fuerza, dice tu palabra, que es con el poder de tu Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque hoy puedo venir delante de tu presencia a clamar, Señor, así como clamó Jocabed por sus hijos, Señor.
Así como Rahab clamó por su familia, así como Ana pudo salir de esa esterilidad y pudo decir: yo voy a ser aquella mujer de fe que clama porque tú quites toda esterilidad en mis finanzas, en mis hijos, Señor. Gracias porque soy como aquella mujer, como Esther, que se levanta a ayunar, que se levanta a pelear esa buena batalla. Soy como aquella mujer cananea que clama por sus hijos, por sanidad. En esta hora creo, dígale al Señor: yo creo que por tu llaga hay sanidad en la vida de mis hijos. Yo creo que por tu sangre hay libertad en la vida de mis hijos, de mis nietos. Gracias, Señor, porque tú pagaste un precio en esa cruz. Gracias, Señor, porque como aquella mujer del flujo de sangre, Señor, estuvo 12 años sufriendo, Señor, y que lo último recurso fue clamar a ti y tocar el borde de su manto con su fe. Señor, hoy te pido que me ayudes a ejercitar ese músculo de mi fe, que pueda creer, no dudando, que pueda pedir con fe, que pueda seguir creyendo a pesar de que mis circunstancias todavía no estén alineadas a tu propósito, no estén alineadas a la respuesta. Señor, gracias porque tú estás obrando. Dígale al Señor ahí donde usted está con todo su corazón: Padre, hoy te ruego que me revistas de esa fe, que no solamente yo tenga esa fe salvadora, sino que me des ese don de fe. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame ese don de fe, que yo salga de este lugar, no salga igual, que salga transformada por el poder de tu Espíritu Santo.